Si creciste viendo El Chavo del Ocho, seguro pensaste que don Ramón solo era el vecino gruñón que siempre escapaba de las deudas. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa gorra y esa sonrisa cansada se escondía un hombre lleno de secretos que hasta su propia hija hoy admite. Y sí, algunos son espeluznantes, otros parecen sacados de una novela de misterio. Antes de entrar en materia, si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Este video no es un homenaje cualquiera. Es la historia real que nadie se atrevió a contar sobre don Ramón. Dale clic y acompáñanos porque lo que viene te va a sorprender. Su hija Carmen reveló que don Ramón tenía hábitos y costumbres que contrastaban tanto con la ternura que mostraba en pantalla que parecen parte de otra dimensión. Mientras todos veían al vecino de la vecindad, él guardaba rituales secretos, pequeños objetos que coleccionaba como si fueran talismanes. Algunos los llamaban supersticiones. Ella los llama su forma de enfrentarse al mundo. La tensión entre lo mítico y lo cotidiano estaba en cada gesto suyo. Podía regañar a Kiko con un látigo de paciencia, y minutos después improvisar una broma que dejaba a todos sin aliento. Esa dualidad fascinaba y desconcertaba a quienes trabajaban con él. Era un hombre tan real como sus gestos exagerados, pero con secretos que ni la vecindad podía imaginar. Carmen también reveló que había días en que su padre desaparecía de los sets durante horas. Nadie sabía dónde estaba ni qué hacía, y el silencio generaba rumores que todavía circulan hoy. Algunos creen que eran escapadas para meditar, otros para resolver asuntos personales. Lo que sí es seguro es que esas ausencias nunca fueron casuales. Cada gesto, cada salida, estaba cargada de significado. Lo más sorprendente es que, a pesar de estos secretos, su risa permanecía intacta. Esa risa que llenaba la pantalla y que aún hoy retumba en la memoria de millones, era su escudo, su forma de mostrar que, aunque el mundo fuera complicado, él tenía el control. Esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza se convirtió en su marca registrada, aunque pocos supieran la historia completa. En la siguiente página, conocerás los primeros 3 secretos espeluznantes que Carmen reveló sobre su padre, incluyendo un hábito que muchos consideraban imposible de imaginar y un episodio del que nunca se habló en televisión. Carmen empezó revelando algo que dejó helados a quienes la escuchaban. Su padre tenía un armario lleno de objetos misteriosos, desde muñecos que parecía coleccionar como talismanes, hasta pequeños amuletos de metal y madera que nunca explicaba a nadie. Cada objeto tenía una historia que solo él conocía, y en cada mirada se notaba que pertenecían a un mundo paralelo al que todos veían en la pantalla. No eran simples recuerdos, eran fragmentos de su vida oculta. Otra revelación fue que don Ramón desaparecía horas enteras del set sin avisar. Para los productores era un misterio, y para los compañeros de elenco, un enigma que nadie lograba descifrar. Algunos decían que aprovechaba esos momentos para meditar o reflexionar sobre la vida. Otros, que resolvía asuntos que prefería mantener en secreto. Lo cierto es que su ausencia siempre dejaba un vacío extraño, como si la vecindad misma sintiera que algo importante estaba ocurriendo fuera de cámara. Carmen también mencionó su forma de improvisar las escenas. No se trataba solo de humor, había un cálculo casi secreto detrás de cada gesto y cada queja. Cuando don Ramón regañaba a Kiko o esquivaba a la bruja del 71, estaba ensayando, midiendo reacciones, manipulando el tiempo y la atención del público sin que nadie lo notara. Esa estrategia, casi invisible, lo convirtió en un maestro silencioso del suspenso dentro de la comedia. Los vecinos y colegas del programa notaban algo más. Su risa nunca era gratuita. Esa carcajada, que parecía simple y contagiosa, escondía mensajes, miradas y advertencias que solo los que trabajaban con él entendían. Era su sello personal, un escudo frente a los problemas y al mismo tiempo un hilo invisible que conectaba cada escena con la siguiente.
La risa de don Ramón no era solo entretenimiento, era una clave de lectura para quienes sabían observar. Carmen recordó un episodio que pocos conocen. En un capítulo en particular, don Ramón improvisó un gesto que nunca salió al aire. Los guionistas y productores decidieron cortar la escena, pero él la recordaba como un acto secreto que lo definía. Nadie pudo preguntarle por qué lo hizo, y él nunca explicó la razón. Para muchos, era solo un error. Para su hija, era una prueba más de su mundo paralelo, donde cada acto tenía un significado que trascendía la pantalla. Finalmente, reveló algo que hasta ahora parecía imposible de imaginar. Su padre hablaba solo en momentos de tensión, murmurando frases que parecían conversaciones con alguien invisible. No eran simples monólogos. Eran diálogos con figuras que nunca aparecían frente a cámara, como si su mente habitara otra vecindad distinta a la que todos conocíamos. Esa práctica, más que extraña, dejaba a su hija con la sensación de que existía una dimensión secreta donde don Ramón enfrentaba sus miedos y fantasmas. Estos primeros secretos muestran a un hombre mucho más complejo de lo que aparentaba. La mezcla entre lo cotidiano y lo mítico, entre el humor y el misterio, definía cada instante de su vida. Lo que veremos en la siguiente página hará que cuestionemos cómo alguien puede ser tan querido y al mismo tiempo tan enigmático. Carmen reveló algo que nunca antes se había escuchado en medios. Don Ramón tenía un código secreto de gestos que usaba con los niños del set. Una inclinación de cabeza, un parpadeo o un cruce de brazos podían significar aprobación, advertencia o incluso la necesidad de callar sin levantar la voz. Para los que crecimos viéndolo en la pantalla, parecía simple actuación. Para quienes entendían ese lenguaje, era un mundo entero de mensajes ocultos. Contó también que su padre guardaba cartas sin abrir durante años. No eran fan mail ni correspondencia laboral. Eran notas que llegaban a su nombre, algunas de admiradores, otras de personas que conocían secretos de su vida. Nunca explicó por qué no las leía. Para Carmen, ese silencio formaba parte de su forma de protegerse del mundo, una barrera entre la realidad y lo que todos pensaban conocer de él. Un hecho que dejó a Carmen con la boca abierta fue la obsesión de don Ramón con ciertos objetos cotidianos, que parecía acumular sin motivo aparente. Relojes viejos, sombreros desgastados, latas vacías. Pero según ella, cada objeto estaba ligado a una historia que él nunca contaba, como si fueran piezas de un rompecabezas invisible. Esa colección parecía absurda a los ojos de cualquiera, pero para él era casi sagrada. Otra revelación espeluznante. En momentos de tensión durante las grabaciones, don Ramón cambiaba su forma de caminar o sentarse, como si su cuerpo hablara en códigos que nadie más entendía. Sus colegas notaban algo raro, pero nadie preguntaba. Esa manera de moverse, aparentemente insignificante, era su manera de marcar territorio en la comedia, de dejar su impronta sin palabras. Carmen no dudó en compartir un rumor que había circulado durante décadas. Se decía que don Ramón recibía visitas nocturnas en su casa, pero que nadie veía ni escuchaba nada. Para algunos era una fantasía de vecinos curiosos. Para su hija, representaba un aspecto del misterio que siempre rodeó a su padre. Esa línea entre lo público y lo privado que él mantenía con maestría. Incluso dentro del vecindario ficticio del programa, había acciones que solo él entendía. Según Carmen, ciertas escenas donde parecía distraído o torpe, en realidad escondían referencias a hechos reales de su vida, pequeños guiños que solo los más cercanos podían descifrar. Cada gesto, cada queja fingida frente a Kiko o doña Florinda, llevaba un doble significado, un mensaje silencioso entre lo que él vivía y lo que mostraba en pantalla. Finalmente, la hija de don Ramón contó que su padre poseía un cuaderno lleno de frases inconexas que anotaba sin razón aparente. Algunos las llamaban divagaciones. Ella lo veía como su diario secreto,
un lugar donde plasmaba ideas, recuerdos y fantasías que no compartía con nadie. Ese cuaderno no era solo papel, era un portal a la mente de un hombre que, aunque parecía cercano y accesible, habitaba un universo paralelo donde lo cotidiano y lo extraordinario se confundían. Cada uno de estos secretos muestra a un hombre que no solo actuaba, sino que vivía entre capas de misterio, dejando pistas que solo los más atentos podían seguir. La combinación entre sus gestos, sus objetos y sus silencios construía un personaje que era mucho más que don Ramón frente a la cámara. Era un enigma ambulante, un vecino que guardaba secretos que su propia hija se atrevió a revelar. Carmen nunca imaginó que confesaría esto. Su padre tenía una lista secreta de personas a quienes jamás quería dar la mano, incluso dentro del mismo programa. No eran enemigos ni rivales, eran aquellos que, según él, no comprendían la esencia de la comedia, quienes podían corromper la magia que él construía frente a la cámara. Esa decisión, invisible para todos, mostraba un código ético que pocos conocían y que, a su manera, definía su carácter. Otro detalle que sorprendió a todos fue la forma en que don Ramón resolvía los conflictos en la intimidad. Mientras en pantalla se mostraba gruñón y desafiante, en la vida real hablaba con un tono casi imperceptible, con paciencia infinita, resolviendo malentendidos que jamás se difundieron. Esa contradicción entre lo público y lo privado era su manera de mantener intacta la imagen que el público adoraba. La hija también contó que su padre tenía una memoria asombrosa para detalles que nadie consideraría importantes. Recordaba nombres de personas que habían trabajado con él solo un día, las fechas exactas de cada transmisión, hasta el color de la camisa que alguien llevaba en una escena. Pero no lo hacía para presumir. Lo usaba como arma silenciosa, para medir la lealtad y la atención de quienes lo rodeaban. Un rumor que circulaba desde los primeros días del programa era que don Ramón poseía un cajón con contratos antiguos, borradores y acuerdos que nunca firmó, documentos que, según se decía, contenían cláusulas sorprendentes sobre su vida profesional. Carmen confirmó que, efectivamente, esos papeles existían y que su padre los guardaba como un escudo invisible contra posibles injusticias, aunque nunca los utilizó. Además, había un hábito curioso que pocos notaban. Don Ramón cambiaba deliberadamente de acento o pronunciación en ciertas escenas, como si quisiera confundir a alguien o dejar mensajes codificados. Para los espectadores parecía simple comedia. Para quienes conocían su manera de pensar, era un juego de ingenio, un truco silencioso que reforzaba su inteligencia escénica. Carmen reveló que su padre tenía una relación casi obsesiva con ciertos objetos del set. La silla donde se sentaba, la puerta que usaba para entrar, incluso la lámpara que iluminaba su esquina. Cada elemento tenía un valor simbólico que nadie más podía percibir. Era como si su vida y su trabajo formaran un solo ecosistema, donde cada detalle contaba, y donde perder un objeto podía alterar algo más profundo. Lo más inquietante para muchos fue lo que contó sobre los mensajes codificados que dejaba en guiones y diálogos. Algunas líneas que parecían improvisadas en la serie, en realidad escondían referencias personales o advertencias veladas, que solo él y muy pocas personas entendían. Carmen lo describió como un hombre que hablaba en dos planos, uno visible, otro secreto. Esa habilidad de comunicarse con sutileza mostraba un lado de don Ramón que pocos imaginaron, un estratega silencioso detrás de la sonrisa que todos amaban. Cada uno de estos secretos construye la imagen de un hombre que, mientras hacía reír, guardaba mundos completos en silencio, protegiendo su intimidad con códigos, objetos y gestos que nadie más podría descifrar. Lo que parecía simple entretenimiento estaba lleno de capas, un reflejo de una mente que pensaba en términos de juegos, precaución y, sobre todo, misterio. Carmen recordó un episodio que pocos conocen. Una vez, durante la filmación de un sketch, don Ramón decidió cambiar la reacción de un personaje en pleno ensayo,
y nadie entendía la razón. Más tarde confesó que buscaba capturar una emoción genuina que solo salía de la sorpresa, algo que no podía planearse ni repetirse. Esa obsesión por lo auténtico demostraba que su arte no se limitaba a la comicidad, sino que era un estudio profundo del comportamiento humano. En la intimidad, don Ramón tenía una regla que parecía insignificante, pero que lo definía: nunca dejaba objetos personales de otros sobre su escritorio. Para él, cada cosa tenía un espacio y un propósito. Alterarlo podía desordenar el flujo creativo. Aunque parecía una manía, su hija explicó que esa disciplina silenciosa reflejaba cómo manejaba la vida y los compromisos. Todo tenía un orden, aunque nadie más lo entendiera. Una anécdota que sorprendió a su círculo cercano ocurrió en un viaje de trabajo. Don Ramón se negó a firmar autógrafos por varias horas, aunque el público lo esperaba con entusiasmo. Muchos interpretaron que era arrogancia, pero Carmen explicó que él necesitaba procesar lo que había vivido antes de interactuar con la gente, una manera de cuidar su energía emocional. Lo que pocos sabían era que tenía una relación especial con los niños del vecindario. Siempre encontraba tiempo para escucharlos, corregirlos con ternura y jugar con ellos, incluso en días que parecía agotado. Carmen destacó que esa paciencia y atención no eran visibles en cámara, pero que formaban parte de su ética y humanidad, una faceta que pocos llegaban a ver. Además, existía un detalle curioso sobre los descansos en el set. Don Ramón preparaba sus propios bocadillos y bebidas sin que nadie lo obligara. Para él, esos momentos eran sagrados, un pequeño refugio que le permitía recargar la mente y mantener la claridad durante largas jornadas. Era un ritual que mostraba su respeto por sí mismo y por su capacidad de entrega. En varias ocasiones, su hija mencionó que no todos los aplausos le resultaban cómodos. Había quienes lo vitoreaban sin comprender su trabajo, y él se sentía observado más que reconocido. Esa tensión entre aceptación y crítica formaba parte de su mundo, una batalla silenciosa que siempre libraba con dignidad y discreción. Uno de los secretos más sorprendentes revelados por Carmen fue que don Ramón escribía pequeñas notas para sí mismo antes de cada capítulo. No eran guiones ni diálogos, sino recordatorios sobre cómo quería conservar la esencia de cada escena. Esa práctica minuciosa mostraba una profundidad que nadie relacionaba con su personaje en pantalla, un hombre que planeaba y cuidaba hasta los detalles invisibles. Finalmente, la hija confesó que había momentos en que su padre se aislaba durante horas para reflexionar, no por tristeza, sino para entender cómo podía seguir creciendo y perfeccionando su oficio. Ese retiro no era fuga, sino estrategia. Cada pausa era una inversión en la calidad de su trabajo y en la armonía de su vida personal. Cada uno de estos detalles construye la imagen de un hombre que vivía entre la rutina y la perfección silenciosa, entre lo que el público veía y lo que guardaba solo para él. Lo que parecía sencillo tenía capas de complejidad, y en cada gesto y decisión se podía descubrir un pensamiento profundo, una intención precisa, un código que pocos podrían descifrar. Aún así, lo que pocos recuerdan es que don Ramón no solo interpretaba, sino que sentía cada reacción. Durante una escena en la que debía recibir una reprimenda de doña Florinda, se detuvo en seco y pidió repetirla varias veces. Los demás creían que era obstinación, pero él buscaba capturar un instante de vulnerabilidad auténtica, algo que no se podía fingir. Esa insistencia mostraba que su humor tenía raíces profundas en la realidad humana. Un detalle curioso: guardaba silencios estratégicos. En medio de los sketches, se quedaba callado, observando. Para muchos era un momento muerto, pero Carmen explicó que esos silencios eran su manera de estudiar el efecto de sus gestos y palabras, afinando cada matiz antes de volver a la escena. No improvisaba, aunque parecía natural.
En el terreno familiar, su hija contó que no le gustaba que lo compararan con otros actores. Cada comentario sobre la fama o la notoriedad lo incomodaba. Lo que realmente valoraba era la coherencia entre lo que hacía y lo que sentía, y eso lo llevaba a evitar entrevistas prolongadas o apariciones innecesarias. Su mundo estaba entre la pantalla y su hogar, sin permitir que lo invasora la opinión pública. Hubo una época en la que don Ramón rechazó un proyecto que podía haberle dado gran popularidad, y muchos pensaron que era un error. Carmen aclaró que él sabía cuándo algo no resonaba con su estilo ni con su ética, y prefería preservar su autenticidad a perseguir la fama. Esa decisión, que para otros era imprudente, reflejaba su valor y claridad de principios. Además, existían momentos de verdadera ternura que contrastaban con su imagen de hombre serio. Ayudaba a los nuevos actores a adaptarse, guiándolos con paciencia y humor, incluso cuando la presión del set era intensa. Esa faceta de mentor discreto pocas veces se veía en cámara, pero definía su forma de entender el oficio y la vida. Carmen también reveló que tenía pequeños rituales que lo calmaban. Una caminata corta antes de filmar, reorganizar el vestuario, revisar los guiones con lápiz en mano. No era superstición. Eran estrategias para mantener el enfoque y controlar el estrés. Para él, cada detalle contaba, y cada hábito tenía un propósito que fortalecía su rendimiento. Lo más sorprendente es que jamás buscó el aplauso fácil. Podía hacer la misma broma que hacía reír a todos, pero muchas veces elegía no exagerarla, porque quería que la comedia surgiera del momento, no del recurso repetido. Esa diferencia lo convertía en un actor de precisión, alguien que elegía la autenticidad sobre la aprobación inmediata. Una escena emblemática quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron cerca. Don Ramón se levantó de la silla sin decir palabra, y su gesto dejó a todos confundidos. Carmen contó que ese movimiento silencioso reflejaba un pensamiento profundo, la necesidad de tomar control sobre su propio espacio y emociones, incluso en medio del bullicio del set. Ese gesto, simple y cotidiano, decía más que cualquier diálogo. Finalmente, su hija explicó que la relación con su público era íntima, aunque silenciosa. No necesitaba discursos ni declaraciones dramáticas. Cada gesto, cada mirada y cada interacción cuidada hablaban por él. Esa manera discreta de conectar hacía que quienes lo admiraban sintieran que lo conocían de verdad, aunque su personalidad fuera reservada y compleja. Cada detalle, cada pausa y cada decisión mostraba a un hombre que vivía entre la risa y la reflexión, entre la cotidianeidad y la profundidad, construyendo su camino de manera consciente y serena, dejando que el público solo viera la superficie brillante, mientras lo que lo movía realmente estaba detrás de cámaras, en la disciplina y la sensibilidad que pocos podían percibir. Hubo un episodio que pocos conocen, cuando don Ramón decidió romper la rutina de la serie por un instante. No se trataba de guión ni improvisación, sino de una señal discreta a quienes trabajaban con él. La creatividad no puede encasillarse. Los compañeros aún recuerdan su mirada, firme y silenciosa, que decía más que 1000 palabras. En la vida cotidiana, también mostraba esa mezcla de humor y reflexión. Caminaba por el vecindario saludando a todos, pero a su manera, sin dejar que nadie lo viera como un ícono distante. Era un vecino más, con gestos sencillos y risas que surgían de lo inesperado. Esa humanidad, mezclada con su personaje, creaba una dualidad que pocos podían comprender. Una anécdota que circula entre los más cercanos. Una vez evitó una situación que pudo ser un escándalo. No por miedo, sino por respeto hacia quienes lo rodeaban y hacia sí mismo. Esa discreción definía su forma de enfrentar los problemas, sin alardes, con decisiones silenciosas que hablaban de su ética y madurez. Carmen recordó que su padre tenía la habilidad de escuchar sin juzgar, incluso a quienes lo criticaban o malinterpretaban. Ese detalle, aparentemente simple,
era parte de su sabiduría. Entender antes de reaccionar, medir antes de actuar. Algo que en pantalla se traducía en gestos mínimos, pero profundamente humanos. Otro contraste curioso, su forma de celebrar los pequeños logros. No eran fiestas ni titulares, sino momentos íntimos. Una comida con amigos cercanos, un chiste compartido, la satisfacción de un buen trabajo hecho sin exageraciones. La felicidad para él se encontraba en lo cotidiano y auténtico, no en la ostentación. Incluso sus decisiones profesionales reflejaban esta filosofía. Rechazó contratos millonarios que podrían comprometer su estilo o principios. No lo hacía por soberbia, lo hacía porque sabía que la integridad vale más que la oportunidad pasajera. Esa claridad lo hacía admirable y, a la vez, incomprendido por quienes solo buscaban fama y reconocimiento rápido. En los últimos años, su rutina cambió sutilmente. Carmen contó que comenzó a dedicarse más a leer, escribir y observar el mundo desde la ventana. Ese silencio activo no era aislamiento, sino una manera de procesar y comprender todo lo vivido, una introspección que pocos pueden notar, pero que marca a las personas con profundidad. Finalmente, lo que define a don Ramón no son los golpes de comedia, ni los gritos de «que no panda el cúnico», ni los enredos con los vecinos. Es su capacidad de ser humano entre la risa y la seriedad, de enseñar sin dar lecciones, de vivir con honestidad y sensibilidad, dejando que el público lo admire sin que él necesite declararlo. Su historia nos recuerda algo esencial. La verdadera grandeza no siempre se anuncia. Se vive en cada gesto cotidiano, en cada decisión que respeta al otro y a uno mismo. Y eso, más que cualquier escena cómica, es lo que realmente permanece. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que cada silencio, cada mirada y cada pausa en el set tenía sentido, y que la magia que vemos en pantalla es apenas un reflejo de su mundo interior, profundo, discreto y lleno de vida. Así, don Ramón sigue presente, no en titulares ni rumores, sino en la memoria de quienes saben mirar más allá de la comedia. Cierre con reflexión para público mayor de 50. La vida no se mide en fama ni aplausos, sino en la coherencia de los actos y en la honestidad de los gestos. Don Ramón enseñó con humor y sensibilidad que lo más valioso siempre está en lo que no se ve, pero se siente.